Listo, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos hoy con el doctor David Juárez. Él es el director de la maestría en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial de la Universidad Politécnica de Valencia. También del programa de Neuromarketing Aplicado en maestría y de otros programas que seguramente él enseguida nos va a estar comentando. David, pues, es una persona dedicada al tema de la investigación, a la consultoría a nivel internacional. Ha estado con nosotros en Colombia y en otros países de Latinoamérica en temas de consultoría y también en temas de investigación y académicos y pues apoyando universidades en términos de su acercamiento al mundo del marketing y el neuromarketing. David es ingeniero, un ingeniero reconvertido al mundo del mercadeo, un apasionado de este lado y pues desde España, desde Valencia, coordina un equipo de índole investigativa y de índole de consultoría también desde la parte de la Universidad Politécnica de Valencia como profesor titular. David, para no extenderme más, te voy a dejar la palabra. Les doy muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Yo creo que una de las cosas que uno debe valorar más es el tiempo y pues en esta época, digamos, diferente, en esta nueva realidad, pues esta es una gran oportunidad poder aprovechar aquí y aprender con David y sobre todo aprender sobre el comportamiento del consumidor ahora en esta misma realidad. Entonces, David, muchísimas gracias a todos, gracias por estar con nosotros. Si tienen preguntas, yo las voy recogiendo a través del chat. Y pues, David, estamos en tus manos. Muchas gracias. Hola a todos, es un placer estar con todos ustedes y compartir este espacio de tiempo, especialmente con Colombia, que, como bien dice Camilo, pasamos mucho tiempo allí y estamos deseando regresar. Bien, mi nombre es David Juárez y soy profesor e investigador en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, el sureste de España. Nosotros llevamos ya desde hace 13 años trabajando formación relacionada con el mundo del marketing y la comunicación, consultoría para empresas e investigación. Y lo llevamos a cabo, para aquellos que no nos conozcan, pues explicar un poquito que lo llevamos a cabo en un sentido contrario a como lo he presentado, es decir, nosotros hacemos una investigación aplicada y esta investigación nos sirve para hacer una consultoría diferente, que a su vez la llevamos al aula. Desde que, en nuestro caso, un 13 de marzo de 2020 nos dijeron que pasábamos a un confinamiento extremo y que al siguiente lunes ya tendríamos que estar dando todas las clases online, pues cambió nuestra manera de trabajar en el día a día y cambió también nuestra manera de relacionarnos. Los alumnos no estaban preparados para este formato, nosotros sí que lo trabajábamos en los programas que yo precisamente dirijo, relacionados con el mundo del marketing, y tuvimos que hacer una adaptación rápida utilizando las nuevas tecnologías. Nos dimos cuenta que con el paso del tiempo y de una manera muy acelerada, la consultoría que hacíamos con empresa también la pasamos a un formato online. Y cada vez surgían nuevas líneas de investigación, nuevas consultorías más vinculadas al mundo de lo digital, puesto que las empresas con las que trabajábamos, que eran de un tamaño pequeño o medio, empezaron a crear sus canales de venta digitales y sus canales de comunicación digitales. Nosotros llevamos trabajando con biometría de neuromarketing desde hace aproximadamente unos 7 años y desde entonces habíamos hecho proyectos concretos con empresas y marcas grandes y empezábamos a trabajar con empresas de un tamaño más reducido porque estaban desarrollando sus webs y querían optimizar para optimizar su diseño para generar más confianza. El gran hándicap y de lo que va a ir hoy la sesión es analizar desde la perspectiva del neuromarketing, del comportamiento, de la psicología del consumidor, cómo han sido estos cambios y cómo se han adaptado las empresas. Aparecen, digamos, dos emociones que tenemos que tratar y que tenemos que cubrir completamente para que los clientes, los consumidores, compren con nosotros. Uno de ellos es el miedo. Es decir, de repente el consumidor pasa a tener miedo de salir a la calle, pasa a desconfiar si tiene que comprar online. Entonces, los portales con los que trabajamos, las empresas con las que trabajamos,
estaban siendo asesoradas precisamente para mejorar la experiencia de usuario en ambos ámbitos. Por un lado, transmitir confianza y por otro lado, tratar de reducir esa sensación de miedo a la situación que se nos venía encima. Dicho esto, pues la evolución ha sido trabajar con empresas, trabajar con estudiantes y trabajar en investigación alineada hacia el comportamiento del consumidor en estos tiempos de cambio. Es fundamental comprender algo básico, y es que todos tenemos un cerebro programado para sobrevivir. Lo que es lo mismo, al cerebro no le importa mucho que seamos felices. Lo que le importa es que lleguemos vivos al día de mañana. Por eso, nuestro cerebro exagera tanto el peligro como las amenazas. Y nos es más fácil desconfiar y recordar agravios que ser simplemente felices. Decía Edouard Punset que suele hacernos feliz el compartir, estar con nuestra gente, quedar con amigos, disfrutar en pareja. La felicidad es función de la calidad de nuestras relaciones y suele ir de la mano de los demás. Es impresionante hasta qué punto somos dependientes del afecto y de la aceptación de los demás. La calidad de nuestras relaciones con los demás es el indicador más importante de salud física y mental, de la longevidad, de la memoria. Y en estos momentos está siendo complicado tener relaciones de calidad. Los niños tienen el cerebro fisiológicamente más preparado que un adulto para estar centrados en el presente y disfrutar, sin tantas preocupaciones ni memorias. Los niños ríen y sonríen una media de 300 veces al día. Los adultos, solo 17. Decía la psiquiatra Elizabeth Kubler que tenemos que enseñar a nuestros hijos a elegir entre el amor y el miedo, es decir, entre abrirnos al mundo o desconfiar y cerrarnos. Amor y miedo son los dos polos emocionales con los que nos vamos a enfrentar. Me gusta recordar, rescatar la pirámide de necesidades de Maslow, puesto que en un momento determinado vivíamos en unos escalones y cuando llegó la pandemia tuvimos que bajar a los primeros escalones de la pirámide. De repente nuestras necesidades se convertían o se priorizaban en aquellas básicas y de seguridad. Y cuando, con la adaptación de las nuevas tecnologías, logramos hacer videoconferencias incluso con nuestros mayores, empezamos a despertar o a cubrir esas necesidades sociales de las cuales hemos tenido tantas carencias. La reacción al miedo que hemos tenido ha sido, como tónica general, dirigida hacia la búsqueda de salud, de seguridad, de tranquilidad y de afecto. Me gustaría estructurar esta presentación en 3 fases. Una primera son los antecedentes, es decir, ¿qué vivimos durante el año 2020? La segunda parte es acerca de cómo esto nos ha influido en nuestro trabajo o en nuestro estudio. Y finalmente, ¿hacia dónde van los consumidores en la nueva situación? Vamos a comenzar con unos antecedentes que nos permitan analizar los pasos dados en el comienzo de la pandemia. Decía este filósofo y teólogo francés que la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, y vemos lo que hemos pasado durante el 2020, pero únicamente vivida hacia adelante. Dicho esto, el consumidor, durante este tiempo,
ha descubierto la importancia de diferentes sectores y sensaciones que habíamos dado por supuestas y quizás no supimos valorar. Echábamos de menos el contacto con la naturaleza. De hecho, cuando nos llevaron al confinamiento, muchas personas trataron de salir de las ciudades sabiendo que iban a estar mucho tiempo encerrados e ir a sitios de familiares o propios, casitas, donde pudiesen estar con más espacio para salir. A mí me gusta detenerme viendo este hermoso vídeo en el cual entramos o nos da la sensación de entrar en contacto con lo bonita que es la naturaleza, algo que en el día a día no tenemos oportunidad de ver. Vamos a echar un vistazo. Y esto fue el resultado. Quienes podían trataron de escapar para tener un punto adicional de libertad. Está claro que la salud ha pasado a primer término. Hemos sido conscientes de nuestra vulnerabilidad y vamos ahora a exigir barreras que nos protejan de las enfermedades. Hemos descubierto también la extrema importancia y el valor estratégico de la cadena agroalimentaria, que nos ha estado alimentando durante todo este tiempo, demostrando su fortaleza como sector crítico. No nos ha fallado. Hay muchos descubrimientos que acabarán modificando, descubrimientos que hemos tenido durante este año pasado, que van a acabar modificando nuestros hábitos de compra y consumo. Hay un estudio de la Mesa de Participación de la Asociación de Consumidores de España que dice que casi el 75% de los consumidores redujo durante la pandemia, durante el confinamiento, primer confinamiento, redujo su frecuencia de compra a una vez por semana o cada 15 días. Había mucho temor. Más del 80% salían personalmente para adquirir alimentos y productos de primera necesidad. Y un 8,9% ha comenzado a utilizar el comercio online. Incluso un 8,3% adicional empezó a usar el comercio online a través de familiares y amigos. Más del 60% ha seguido comprando en su establecimiento habitual frente al 33% que lo ha cambiado por otro más cercano. Es decir, hemos vuelto al comercio de proximidad. Y solo un 7% ha elegido cambiar completamente para hacerlo todo online. El COVID ha acelerado la transformación digital, algo que nosotros ya en nuestro equipo lo detectamos desde el principio. Y esto ha ocurrido en todos los sectores, incluido en el marketing. Muchas empresas intensificaron en 2020 sus mensajes digitales para aprovechar el mayor uso de todos los dispositivos electrónicos por parte de los consumidores. Y esto ha sido un salto radical, ya que, por ejemplo, los webinars han jugado un papel fundamental para compartir nuestro conocimiento y dar la bienvenida a otros expertos de la industria para compartir sus propias ideas. Obvio que los sectores más afectados por la crisis del 2020 fueron la industria de automoción, o la industria de la moda, o claro, la de los viajes. Y estos tienen un desafío mayor. Pero en momentos como este, las empresas lo que necesitan es que sus clientes respalden la marca. Pero si la marca está en primer plano, ¿la van a respaldar o lo van a pasar a último lugar porque es justo lo último en lo que queremos gastar dinero ahora? El riesgo acecha tanto a las grandes empresas, que pueden ser demasiado lentas para reaccionar ante este cambio, como a las pequeñas, que acabarán muriendo
por no tener recursos suficientes para dar un giro tan pronunciado en su estrategia. Los consumidores no van a querer comprar un automóvil, ropa o un producto nuevo porque temen el golpe a su bolsillo en los próximos meses. Disney dejó de anunciar Disney World y cambiaron su estrategia empresarial, y dieron un gran impulso a su producto televisivo en streaming, Disney Plus. Aquí es donde se verán los resultados porque utilizan las nuevas tecnologías y están en línea. En 2020, la cadena de comida rápida McDonald's se enfocó en la imagen de su marca, mientras cerraban temporalmente sus establecimientos, promoviendo una campaña de marca basada en el distanciamiento social. Incluso Amazon también promocionó el vídeo, su plataforma de Prime TV, más que nunca, en lugar de la entrega, porque el aumento de la demanda les estaba suponiendo un importante dolor de cabeza. No tenían desabastecimiento, temas de stock, tenían problemas de logística. No estaba preparado el sistema, los países, la logística de mensajería para hacer tantas entregas en tan poco tiempo. Habíamos pasado de un consumo físico, con desplazamiento a tienda física, a un consumo online, y esto no estaba previsto. El turismo, obvio, es la industria que lo está teniendo más difícil, porque las personas tienen miedo a tomar un avión, a estar cerca de nuevo. Así que se estima que no consiga volver a la normalidad antes de 12 meses. Cuando se reactive la industria, los canales digitales que funcionarán como publicidad online, anuncios gráficos, seminarios web, van a aumentar todavía más para equilibrar la pérdida de negocios. La previsión era que la nueva normalidad en cuanto a las campañas de marketing llegaría después del verano de 2020, para el último trimestre de 2020, y que lo que era el Black Friday sería muy importante para las marcas, incluso más que en años anteriores. Era la única oportunidad de recuperar algo de facturación. Ante esta situación, y para intentar salvar el 2020, y esto estamos hablando de hace apenas 5 meses, las marcas hicieron una inversión tremenda en campañas de publicidad del Black Friday durante un periodo de tiempo todavía más largo de lo habitual, que era 1 o 2 días. Aparecen cambios del consumidor ante esta situación de COVID, que desde la perspectiva del neuromarketing se centraron en la búsqueda de seguridad y de un consumo consciente. Ya aquí voy dando pistas de hacia dónde aparecen las nuevas oportunidades de negocio. Búsqueda de seguridad, confianza, todo aquel servicio que aporte esos factores a la compra asegurará la venta. Los consumidores están respondiendo al miedo a contagiarse, a las recomendaciones de distanciamiento social, a las órdenes de quedarse en casa y a los cierres obligatorios de todos los negocios. Ahora cambiamos el comportamiento a la hora de comer, a la hora de comprar, cuando planificamos nuestras finanzas, administrando nuestros hogares, mientras priorizamos la salud y el bienestar. Seguimos en esa línea de búsqueda de seguridad y consumo consciente. La ciudadanía ya en general mira a las marcas como un pilar de estabilidad en los momentos más complicados. En la búsqueda de un confort o una seguridad que no siempre se encuentra en los estamentos públicos, por lo que aquellas marcas que refuercen la sensación de calma y de bienestar generarán unos lazos emocionales mucho más positivos y el consumidor se lo agradecerá.
La crisis va a suponer una aceleración del consumo consciente, ya que están abundando los llamamientos a realizar compras online a negocios locales. Se están organizando los comercios locales para generar un marketplace propio. Ya no recurrir a otros tipos de marketplace como Amazon, sino un marketplace que englobe a los comercios de la localidad, a los comercios del propio barrio, para apoyar también a las marcas que se han visto muy afectadas. Aparece un componente de solidaridad para estas marcas que se han visto afectadas. La conciencia personal nos lleva a un enfoque de salud que se ha acelerado con una tendencia que ya estaba presente entre los consumidores, lo que es el cuidado personal y el equilibrio entre cuerpo y mente. El fin del confinamiento supuso una oportunidad bárbara para las marcas y los servicios relacionados con la salud, la actividad física y el cuidado personal. Al mismo tiempo que se intensificó la conversación social sobre conciliación y aumentó el gusto por la cocina frente a lo que era la comida preparada. Tras el confinamiento, todos estos hábitos se han mantenido. De hecho, sigue habiendo un desabastecimiento de equipamiento deportivo. El consumo de bicicletas, por ejemplo, ya tiene fechas de entrega con plazos de más de 3 meses, pero un año después sigue exactamente igual. Y el gusto por la cocina se ha mantenido y se ha perfeccionado, de manera que estos hábitos recientemente adquiridos por la mayoría de la población se van a mantener con el paso del tiempo, incluso después de la pandemia. Aumenta el consumo digital y el consumo de creatividad, resultado de una mezcla de miedo, búsqueda de comodidad y de confianza. El aislamiento ha abierto las puertas a nuevas formas de divertirse, de comunicarse, de comprar e incluso de trabajar. El cambio de hábitos nos viene marcado por la generalización de las tendencias como el ocio virtual, el acceso al delivery, la compra de productos online o el uso de plataformas para el teletrabajo. Plataformas como Zoom o Teams que han disparado su uso por parte de los consumidores. Estas tendencias van a reeducar nuestros hábitos y a provocar un cambio más acelerado del esperado en áreas como la digitalización, los servicios bajo demanda y el desarrollo del e-commerce. Pensemos que la digitalización evita desplazamientos, algo que en ciudades grandes como Medellín o Bogotá es clave, con el consecuente ahorro en transporte y a la hora de consumir o contratar servicios permite aprovechar los numerosos descuentos que ofrecen los comercios online frente a los comercios tradicionales, lo que repercute positivamente en nuestras finanzas. Consecuentemente, el consumidor se ha ido transformando hacia un perfil más exigente, más ahorrador, preocupado por su salud, crítico y cómodo. Estos son los 5 aspectos clave que caracterizan al consumidor tras el paso por 2020. ¿Y qué consecuencias nos está trayendo esto en el día a día desde la perspectiva de trabajar en casa o estudiar desde casa? Si bien es cierto que el poder trabajar a distancia es una puerta que abre un gran abanico de posibilidades laborales, también es el origen, sobre todo a medio y largo plazo, de importantes consecuencias negativas sobre la salud mental. Comenzaba mi exposición indicando que nuestra salud depende de la calidad de nuestras relaciones. En el momento en el que éstas
se merman, se reducen, empezarán a aparecer consecuencias negativas sobre la salud mental que ya nos vienen avisando los psicólogos desde hace meses. El uso de las tecnologías de la comunicación contribuye obviamente a conciliar mejor la vida profesional y la vida personal. Pero el teletrabajo confunde los límites entre el trabajo y la vida personal. Según explica John Messenger, especialista de la Organización Internacional del Trabajo. Esto, al principio, no pudimos superarlo. Era desbordante la situación. Su solución, poner límites y horarios para separar ambos tiempos. Y si es posible, ni tan siquiera ocupar los mismos espacios cuando estemos descansando. En palabras de Óscar Vargas, de Eurofound, que es la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, aparecen efectos negativos sobre la salud y el bienestar, desde que hemos comenzado con el teletrabajo. Por ello, también hay que respetar periodos mínimos de descanso. Nos los tenemos que autoimponer. Algo que de normal hacíamos cuando íbamos a la universidad o cuando estamos en nuestras empresas, cuando estamos en casa perdemos la noción del tiempo y no respetamos esos descansos. Otro efecto emocional del trabajo en casa, es la sensación de soledad. No acudir al trabajo en un entorno compartido con colegas puede reducir la experiencia social, lo que incrementa, con el contexto de emergencia sanitaria en el que estamos, la restricción de actividad social. En este sentido, es aconsejable hacer uso de las tecnologías de la comunicación y fomentar encuentros que, aunque sean virtuales, nos promueva la interacción audiovisual, nos promueva la interacción con otras personas del trabajo, de la familia y amigos. Y tenemos que programarlas como estuviésemos programando nuestro fin de semana. La adaptación a tantos cambios estructurales no resulta fácil. Ante esta avalancha de innovaciones se está generando una sensación de incertidumbre, la cual va de la mano de ansiedad y estrés. La ansiedad y el estrés están siendo cuadros cada vez más abundantes en la población. Y aunque ya existía antes en algunas personas, pero por otros motivos, está aumentando lo que se denomina el síndrome de la cabaña. Esto es un miedo intenso a cambiar de entorno, por ejemplo, a salir de casa, y aparece después de un tiempo prolongado de encierro y aislamiento. Actualmente, tras la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo y el confinamiento que ha traído consigo, el síndrome de la cabaña se ha convertido en un síndrome muy frecuente, sobre todo en personas mayores. En este caso, el miedo a salir se ha visto intensificado por el miedo al contagio en espacios exteriores. Entonces, si hemos visto lo que pasó en 2020 y cómo nos está afectando en nuestro propio trabajo en el día a día, ¿cuál ha sido la evolución reciente de estos últimos meses? ¿Hacia dónde estamos yendo? Hay un estudio de la agencia de investigación de mercados Momentum, muy reciente, de febrero de 2021, que detecta que hay un cambio positivo en las emociones. Los sentimientos positivos, como la relajación, la felicidad, la emoción, el optimismo, la esperanza y el agradecimiento, están aumentando, mientras que los sentimientos negativos, como el temor o el enfado, disminuyen, a excepción de la negatividad, que ha pasado de un 2 a
a un 2,5%. El 77% afirma haberse acostumbrado a la nueva normalidad y, a su vez, un 23% ha aceptado esta nueva forma de vivir, opinando que el mundo será diferente cuando finalice la pandemia. Por otro lado, un 17% opina que el distanciamiento social es algo temporal y que queremos verle el final. Un 84% planea recompensar a aquellas marcas que hayan donado tiempo, dinero o recursos durante la pandemia y que lo hayan hecho no solo a nivel nacional, sino más bien a nivel regional o local. Esas marcas serán recompensadas por los consumidores. A la hora de acudir de nuevo a eventos, como son conciertos, partidos, etc., un 48% de la población afirma que la salud y la higiene es lo que más les preocupa. Factores como la higiene del evento, entrar en un espacio cerrado, encontrarse entre la multitud y no poder mantener la distancia necesaria es lo que más preocupa. Y nos sentiremos raros, tendremos temores cuando estas situaciones se normalicen, cuando podamos volver a compartir un espacio con multitud de personas. Actividades como acudir a eventos o viajar en transporte público o salir a comer sin mascarilla no volverá a ser igual. Seguramente tendremos una manera diferente de verlo y de vivirlo. Cocinar o hacer videollamadas sí nos van a acompañar. Esto es algo que lo vamos a mantener en el tiempo, como decía al principio. Hemos aprendido nuevos hábitos y hemos recuperado determinadas tradiciones que en nuestro día a día nos hacía siempre aparcar y no disfrutar de ellas. Y las nuevas tecnologías se van a incorporar para estar hablando con más frecuencia y salvando la distancia con amigos y familiares. Hay que tener en cuenta que el consumidor post-COVID se volverá más sensible al precio, será más racional y se informará mejor sobre el producto antes de realizar la compra, ya que en general el tiempo que esté en la tienda se va a minimizar y esa es la situación que estamos viviendo ahora. Si tenemos que ir a una tienda, en el caso de no estar en confinamiento, trataremos de estar el menor tiempo posible, por lo que nos habremos informado previamente acerca de los productos que queremos comprar. Se prioriza siempre el consumo de productos básicos y se pospone la compra de productos y servicios de ocio. De hecho, la reducción de nuestro espacio social ha mermado drásticamente la compra de productos como es moda, puesto que no encontramos la ocasión en la que vayamos a disfrutarlos. Finalmente, indicar que las emociones siempre ayudan a tomar decisiones. El ser humano es razón y emoción. Un razonamiento sin emociones da respuestas poco favorecedoras, poco adaptativas a la situación que estamos viviendo. Emociones muy intensas anularán la parte racional. Hemos pasado de un miedo a un pánico y es complicado tomar decisiones. Es complicado tomar decisiones cuando encima nos falta información. Y ese escenario es en el que hemos estado viviendo hasta ahora y que esperamos no dure mucho más. Muchísimas gracias. Espero que se haya podido escuchar bien y si les parece, si tienen dudas o podemos comentar, pueden escribirlo en el chat
y a partir de ahí podemos establecer una conversación. En el chat por ahora no tengo preguntas. No sé si alguno de los asistentes tiene preguntas que quiere hacerle a David. Bueno, indicar que lo he dejado grabado, Camilo, para que luego podamos compartir el enlace y así aquellos que hayan tenido problemas de audio o que no hayan podido asistir podrán tener acceso a la charla completa, ¿vale? ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, claro. Te quería decir, en el tema de neuromarketing, ¿tú consideras que frente al asunto de la pandemia hay condiciones que las empresas debemos tomar en este momento frente a la publicidad o al mercadeo? Sí, basándonos en lo que nosotros en neuromarketing decimos que son los pains del consumidor, los pains del cerebro. ¿Quieres que te explique un poquito en qué consiste? Te lo agradecería porque no conozco bien el término. Vale, vamos a ver. Cuando nosotros vivimos una situación que nos inquieta, es porque el cerebro necesita o está pensando en que necesita cubrir una necesidad que no tiene en esos momentos cubierta, ¿vale? Es decir, los pains del cerebro, el pain, una traducción literal sería dolor, pero no es exactamente dolor, sino es una inquietud, es algo que no nos deja descansar y es un rum rum que tenemos en el cerebro que hasta que no lo logremos no se va a relajar, no va a descansar nuestro propio cerebro. Cuando vivimos una situación como la actual, hay que analizar qué emociones está viviendo el consumidor y cuáles son los pains de su cerebro que le facilitarán comprar. Es decir, si entendemos qué pasa en su cerebro, entenderemos por qué está limitando la compra. En el caso de la situación en la que estamos viviendo, hay miedo, hay desconfianza y se prioriza la salud. Luego tenemos un pain basado en salud, un pain basado en confianza y necesitamos, para poder comprar, que precisamente las necesidades más básicas estén cubiertas y que cualquier acceso adicional a otros productos o servicios contemplen la completa seguridad y tranquilidad del consumidor. Hay empresas que, basándose en eso, han logrado no solo sobreponerse, sino aumentar sus ventas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que empresas que, por ejemplo, han identificado, sin necesidad inclusive de tener comercio online, han identificado que acercar el producto, el delivery, ¿no? Es decir, acercar el producto a casa del consumidor, les facilitaría vender. Y han ofrecido un servicio adicional que es la entrega a domicilio para aquellas personas que no estaban acostumbradas a comprar de esa manera, pero que no querían salir de su casa por miedo. Entonces, nosotros tenemos que identificar, o desde el neuromarketing, lo que hacemos es identificar qué afecta al comportamiento del consumidor en el momento en el que estamos viviendo, que es un momento en el cual bajamos al primer escalón de la pirámide de necesidades de Maslow, primer y segundo escalón. Nos preocupamos muchísimo por la salud, porque es prioritario, porque precisamente tenemos una limitación en cuanto a la posibilidad de salir a la calle sin preocuparnos de eso, y buscamos seguridad, confianza y comodidad. Seguridad ante la salud. Confianza que nos la tiene que generar nuestro proveedor. Y comodidad porque necesitamos que se cubran esas barreras físicas que a día de hoy no pueden ser abordadas debido al confinamiento. Seguridad, confianza y comodidad. Esos 3 puntos son clave para vender al consumidor actual. Muchas gracias. Usted. Vale, tenemos una pregunta de Natalia Correa. Ella nos pregunta cómo se abordarían los jóvenes y nuevas generaciones frente a las estrategias de ventas, mercadeo, de una manera consciente, pero que se vean reflejadas en la acción y no solo en las redes sociales.
¿Cómo se abordarían a los jóvenes y a las nuevas generaciones? Entiendo que estamos hablando de los que van a entrar al mercado laboral, ¿no? Ah, no, como clientes, ¿no? ¿Cómo abordar a los jóvenes y a las nuevas generaciones como clientes Sí, así es. en la propia estrategia de ventas? De una manera consciente que no se vea reflejada solamente en redes sociales. Bueno, esto hay que tener en cuenta que los jóvenes se mueven en redes sociales. Es decir, nosotros no podemos asignarles un comportamiento diferente o un comportamiento de otro segmento de mercado a un segmento en el cual las marcas, por así decirlo, todas se están volcando al canal digital para llegar a ellos. Sí que es verdad que se pueden hacer acuerdos con marcas que sean foco de atracción para la gente joven. En España, por ejemplo, hay una marca que se llama Hawkers, que es una marca de gafas, que por toda la manera en la que comunica, resulta que es un imán para la gente joven. ¿Qué están haciendo determinadas marcas, determinados comercios? Solicitar la distribución de esas gafas en sus locales. De manera que aseguran el tráfico de gente joven. Es decir, cuando pones o llegas a un acuerdo con otras marcas que son foco de atracción de la gente joven, es la manera en la que tú tienes tráfico en tienda física. Pero si nos movemos a los canales digitales, hay que tener claro que los jóvenes se mueven ahí. Con lo cual es mirar hacia otro lado cuando realmente tenemos que entrar por ahí. La digitalización ha llegado para quedarse. Además, empresas que trataban de posponer la decisión, sí o sí de manera obligatoria han tenido que adaptarse a los formatos digitales y nosotros lo notamos en nuestro día a día. Nosotros damos formación en marketing y comunicación digital y desde la perspectiva de neuromarketing a la mejora de la usabilidad de las webs, del user experience y del interface experience, y la demanda de profesionales es tremenda, se dispara, se nos lleva disparando desde hace más de un año. Nos piden perfiles específicos para abordar nuevos segmentos de mercado. Es decir, empresas tradicionales que se han pasado al formato digital y el problema son las carencias de profesionales del mundo digital. Entonces ahora está desbordado el sistema. La gente joven se mueve en determinados sistemas o canales de distribución y hay que ir a por ellos en esa vía. Buenísimo. Ahí Bresman tiene la mano levantada. No sé si Bresman quieres decirlo en el micrófono. Sí, muy buenos días Colombia, buenas tardes David en España. Te hablamos desde Medellín. ¿Me permites tan amable abordarte con una pregunta? Sí, por favor. David, el último informe que saca Expansión en España, el abril de 2020, habla sobre las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos y pone en un punto del 90.3% la preocupación principal que alguien de mi familia o yo mismo me enferme. Y pone en el último peldaño, con una evaluación del 6.8%, la preocupación de perder inversiones en bolsa o en fondos. Mi pregunta después de yo ver esto, David, viene a ¿cómo crees tú, David, que podemos aprovechar esto desde el marketing? Muchas gracias, David. Estamos hablando de la prioridad por la salud frente a otras prioridades como la inversión, etcétera, es decir, el mover el dinero. Obviamente esto es una reacción natural. Es decir, desde la perspectiva del marketing, el análisis del consumidor nos lleva a ver que los consumidores están bajando en la pirámide de necesidades de Maslow a los primeros escalones. Es decir, es un tema de supervivencia. Desde la perspectiva del neuromarketing, el cerebro es pura supervivencia. Nosotros somos los que le ponemos esas capas de raciocinio al cerebro, pero el cerebro es pura supervivencia. Hay sectores que estaban muy estables o quizás con reducción de ventas que debido a esto
he escuchado que era de 2020, ¿no? Es decir, del diario Expansión en un informe de abril de 2020, de hace un año. En esa época se disparó el consumo de equipamientos deportivos. Es decir, las oportunidades están ahí. Si el consumidor no sale, hay que llevarle las cosas que habitualmente hacía. Y una de las cosas que se necesita, pues porque lo necesitamos, es hacer deporte. Entonces, el consumo de equipamiento deportivo para casa es una unidad de negocio tremenda y lo sigue siendo a día de hoy. En España, concretamente, hay desabastecimiento de equipamiento deportivo. Es decir, es imposible comprar una simple bicicleta. Un año después, sigue siendo imposible comprar una bicicleta. Y si nos vamos a modelos de bicicletas, y yo no soy ciclista, ni soy aficionado, pero lo comparto con otros compañeros que sí lo son, los modelos de bicicletas un poquito superiores tienen plazos de entregas de hasta 7 meses. Es decir, que hay oportunidades de negocio que hay que ver en base a la adaptación del comportamiento. Si el consumidor no puede salir, se quiere llevar el ocio y la salud a casa. Y obviamente hay negocios que en España en 2021 ya están volviendo a despegar, que en cuanto tenemos cubiertas esas necesidades, cuando la seguridad es más o menos estable, en España ya se puede considerar, estamos en un proceso de vacunación, y en España ya se puede considerar que estamos de una manera más o menos controlada el tema de salud, pues empezamos si ese escalón ya lo tenemos cubierto, pasamos a los siguientes escalones. Entonces ya se están produciendo más inversiones, pero más inversiones en vivienda porque se está disparando el consumo de viviendas otra vez, es decir, el tema inmobiliario se ha disparado, las inversiones bancarias, es decir, ya se ha recuperado en cierta manera el equilibrio, pero va combinado con lo que sería la prioridad nuestra del día a día de tenemos un pie dentro de casa y un pie en la calle. Antes teníamos los 2 pies siempre en la calle. Entonces el mismo mercado te está dando las oportunidades de negocio, que es los cambios de hábito. Si sabemos leer cuáles son los cambios de hábito, automáticamente tenemos negocio. Hay empresas que han disparado sus ventas, que han aprovechado la crisis de salud para hacer negocio específico en el delivery. Es decir, entregar productos a domicilio. Pero tienes que generar confianza. Por eso decía que esas 3 patas son seguridad, confianza y comodidad. Ahí hay negocio. Aquel que sirva una, las 2 o las 3, acierta seguro en su modelo de negocio. David, muchas gracias. Muy contundente, muy argumentada. Vale, tenemos una pregunta. Sí, tenemos 2 más de Andrea Betancourt. ¿Cuál podría ser el enfoque o la estrategia en un país como Colombia, donde todavía existen barreras de miedo en la compra online? O incluso en el acceso a las personas adultas que, aunque han ingresado al mundo virtual, no lo hacen con la velocidad esperada. Bien, volvemos a lo mismo. Es que el tema de la confianza es clave. Entonces hay que potenciar mediante... nosotros en España pues trabajamos con estamentos, que no son gubernamentales, aunque los hay también vinculados al gobierno, de sellos de confianza en la compra online. Entonces, si se crean ese tipo de sellos, en España se crearon ya hace unos años, si se crean ese tipo de sellos, tú tienes la seguridad de que hay alguien que responde ante un problema en una compra online. Pero la confianza, por eso yo menciono, y es la segunda que menciono, es decir, está por un lado la seguridad, pero luego está la confianza. La confianza es la clave. Yo debo de generar confianza en el propio diseño de mi web. Nosotros estamos haciendo ahora muchos proyectos relacionados con la experiencia de usuario, el User Experience y el Interface Experience. ¿Por qué? Pues porque estamos filtrando aquellos problemas de desconfianza para eliminarlos. Hay que pensar que un comercio online, a diferencia de un comercio físico, en un comercio físico la distribución en planta ya está hecha. Entonces el usuario cuando entra tiene el recorrido ya marcado y sabes lo que le ofreces en cada rincón. Mientras que en un comercio online parece que no haya que hacer ese esfuerzo. Yo pongo ahí un diseño estéticamente bonito
y luego hay que ver si el usuario sigue una distribución, un journey map, y no es así. La mayoría de los comercios electrónicos no están diseñados para que el consumidor tenga un recorrido específico. Están planteados más bien por informáticos, por así decirlo. Es decir, yo te pongo los menús y ya te apañas tú para encontrarlo. Eso no funciona. O, mejor dicho, hay otras empresas que están trabajando para salvar esa barrera de no estar atendiéndote en persona cuando mi negocio está abierto 24 horas. Un comercio electrónico es una tienda abierta 24 horas. Hay que invertir porque en el diseño y en la experiencia de usuario, porque cuando ese consumidor entra, no hay nadie para ayudarle. De esta manera, la generación de confianza es clave y hay que hacer campañas de generación de confianza. De hecho, es un modelo de negocio. El propio sello de confianza online es un negocio al cual se adhieren el resto de comercios electrónicos y le pagan una cuota por tener el sello. ¿Qué es lo que hace esa empresa de confianza online? Pues auditar las webs. Establece unos mínimos para asegurar que la compra va a ser segura, un mínimo de responsabilidad por parte del que vende, y si pasas la auditoría te dan el sello. La empresa que crea el sello ya de por sí gana dinero, pero es una labor de confianza, de generar confianza. Hay webs, en España, por ejemplo, comprar en Amazon, todo el mundo lo hace a ojos cerrados, porque sabes que nunca vas a tener ningún problema. ¿Vale? Es decir, el menor de los problemas con Amazon es la confianza. Todo el mundo confía en meter la tarjeta. Sabes que no te va a pasar nada, que si te pasa algo te responden inmediatamente, te devuelven el dinero. ¿Vale? Pues todo eso es lo que rompe las barreras para que Colombia entre al mundo online, sea cual sea la edad, porque si le pasa a una persona de 30 años o de 40 años, ¿cómo no le va a pasar a una persona de 60 años? Ahora sí que es verdad que hay que hacer un esfuerzo para que los de 60 y 70 años, si no quieren comprar, al menos se apoyen en su familia para comprar. Gracias, David. Tenemos un par de preguntas más. Me voy a ir a Jaime Álvarez. ¿Qué tipo de conocimiento podría desencadenarse en las personas que tenían como hábito asistir a eventos sociales? ¿Y cómo los servicios y productos deberían compensar o equilibrar dichas emociones? Bien, ¿qué tipo de comportamiento puede desencadenarse en las personas que tienen hábito de asistir a eventos sociales? Lo he comentado, desde la perspectiva de la psicología hay problemas, van a venir problemas, muchos problemas. Se aventuran problemas psicológicos para muchas personas que han perdido su ritmo de relación social. Es decir, van a haber problemas de carácter psicológico. ¿Qué podría compensar eso? Pues ofrecerle ese ocio o esos eventos bien en formato digital por internet o bien en televisiones en abierto. Yo no entiendo. A ver, es verdad que no tenemos ya acceso a teatros. En España concretamente hay pocos cines abiertos, ya no tenemos acceso a cines, o no quieres ir simplemente por no compartir un espacio cerrado con gente. Entonces, hay que fomentar precisamente que eso sea accesible. Es decir, el hecho de poder retransmitir una obra de teatro en televisión es lo más parecido a un evento social. El hecho de conectar de manera programada con otros amigos a través de videoconferencia, reuniones, es un evento social. Entonces, todo eso habría que replantearlo. Y aquella empresa que marque una estrategia en esa dirección para facilitar eventos sociales, bien sea cultura transmitida a través de un canal y programado, o bien sea facilitar a otros la posible conexión con amigos a través de plataformas, eso es negocio también. Pero todo lo que sea ayudar a que haya conexión entre personas reducirá el impacto psicológico, que como bien dice Jaime, va a ser importante. Vale, gracias, David. Y finalmente, Pedro nos pregunta, muy interesante el planteamiento, me gustaría recibir información sobre los másters. Claro, Pedro, a todos los que están aquí les vamos a hacer llegar la información, yo me encargo de eso, todos los que quieran aprender sobre neuromarketing
con David y todo el equipo de la Politécnica de Valencia en la maestría en neuromarketing aplicado, o si su interés es en marketing digital o en dirección de marketing, tenemos esos 3 frentes. No sé, David, si nos quieres matizar algún otro programa que tengas ahora, pero nos pondremos en contacto nosotros, Pedro. Muchas gracias. Sí, de hecho, les podemos pasar toda la información. De hecho, es tal la demanda que tenemos de modelos, o sea, de profesionales para el mundo digital, que nosotros teníamos un máster específico de digital y lo que hemos hecho es ampliarle el contenido a ese máster. Hemos aumentado la carga docente, el número de horas de ese máster, y el contenido que tenía originalmente ese máster se lo hemos dado a los otros 2 programas. Es decir, ahora los alumnos de neuromarketing van a tener el mismo contenido de digital que los alumnos de este curso actual de máster de marketing digital. Es decir, vamos a hacer que todos tengan un tronco común, que es el marketing digital. De manera que los alumnos de neuro tendrán los mismos conocimientos que un alumno de un máster de digital y aparte todo lo que es el secreto del comportamiento del consumidor desde el cerebro. Y los alumnos de comunicación empresarial, que trabajan también patrocinio, mecenazgo, sponsorización, venta personal, marketing directo, van a tener el mismo contenido de marketing digital que los alumnos del máster de digital. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta que ya se le exige a cualquier perfil de marketing tener conocimientos profundos de digital. Y el acelerón, el impulso, lo ha dado precisamente la situación que estamos viviendo con el COVID. La última es de Juan Fernando. Antes de la pandemia, muchas campañas de marketing se enfocaron en aprovechamiento del espacio, salir del encierro, tanta dependencia al móvil. ¿Cómo vislumbras esto después de la pandemia? ¿Habrá otro cambio radical o no hay vuelta atrás? Bueno, nosotros somos seres, y más los latinos, ¿no? Porque hay muchas similitudes entre Colombia y España. Somos tremendamente sociales. Entonces, no nos hace falta que nos ayuden mucho para que salgamos a la calle. Sí que es verdad que en cuanto salvemos esas circunstancias de seguridad, nos lanzaremos todos a la calle, ¿vale? Es decir, trataremos de, con cierta precaución, recuperar aquellos hábitos que teníamos, ¿no? Salir del encierro y, bueno, la dependencia del móvil. El móvil solamente está supliendo lo que no podemos hacer en la calle. En cuanto podamos tener acceso a determinados servicios que antes teníamos, pues obviamente se reducirá. Pero sí que es verdad que ha dado la oportunidad a personas que eran completamente negadas al acceso a lo digital, le ha dado la oportunidad de manera forzada a probarlo y han encontrado en ello una nueva vía de comunicación. Es decir, nos ha venido en ese sentido, nos ha venido bien para que determinadas personas o colectivos interioricen que la tecnología está para ayudarles. Luego sí que hay vuelta atrás. Vale, David, veo que personas nos están pidiendo la información para la maestría y más y nos están agradeciendo mucho. Está Pedro, está María, Jaime, está Bresman, está Sandra. Nos están pidiendo que les compartamos el contenido porque a algunos sí se les cortó un poquito. Y Andrea Betancourt hizo una última pregunta. Si quieres cerramos con esa y ya no te molestamos más, que sé que es la tarde allá en España. Entendemos que las empresas del sector alimento, sobre todo el producto terminado y o productos separados, han utilizado algunas herramientas del marketing digital. Ahora con la crisis sanitaria se han incrementado el uso de estas herramientas, pero ¿de qué otra manera puede existir una influencia en ese sector que de acuerdo a la matriz de Maslow serán prioridad? A ver si entiendo la pregunta. La pregunta es larga, ¿eh? A ver si entiendo la pregunta. El sector de alimentario, pues claro, ha sido un sector estratégico clave en esta situación. ¿Por qué? Porque cuando todos fuimos anunciados de que había confinamiento, hubo un desabastecimiento de los supermercados. Se quedaron vacíos. Y sin embargo, pese a que nos pedían confinamiento y medidas de seguridad, este sector siguió trabajando. Y trabajó además de una manera mucho más intensa. Parecía que había peligro para todos, menos para ellos. Entonces, cuando hablamos de productos terminados, producto terminado, producto preparado, la intensificación realmente les ha venido
la demanda les ha venido dada, es decir, no han tenido que hacer mucho esfuerzo para vender, porque todo lo que era consumo de producto de alimentación era prioritario, ¿vale? Era prioritario. Ahora dice, con la crisis sanitaria se han incrementado el uso de estas herramientas, efectivamente, es decir, ha formado parte ya del día a día. De hecho, hasta los supermercados han decidido activar sus comercios online, es decir, sus tiendas online. En España, todas las cadenas de supermercados han potenciado la tienda online. ¿Para qué? Por un lado, para evitar que se cubriese el aforo, porque el aforo es más reducido. Por otro lado, para asegurar el servicio y también mantener la tranquilidad de ir al supermercado, porque si vas a un supermercado donde está masificado, no quieres volver a ir. Entonces, han potenciado la venta online a través de sus propios e-commerce, ¿vale? La pregunta sería si, bueno, han incrementado el uso de estas herramientas, pero ¿de qué otra manera puede existir una influencia en este sector de acuerdo con la matriz de Maslow? Bien, en la matriz de Maslow esto sería una necesidad básica, el primer escalón, pero luego están las necesidades de seguridad. Es decir, ellos tienen que apoyar o apostar por asegurar la seguridad. Todo lo que sea apostar por la seguridad y por comunicar seguridad les lanzará en ventas. No sé si así he respondido a la pregunta. Sí, nos está diciendo que sí, que muchas gracias y que está muy claro. David, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que ha sido de mucho valor. Yo personalmente, como parte del equipo de Macom y como un enamorado de entender más el neuromarketing y el comportamiento del consumidor, estaré también buscando profundizar ahí con el equipo. Nuevamente, gracias. Por favor, dinos en mayo de qué vamos a hablar y de qué va a ser la conferencia para convocar a toda esta audiencia que está encantada con este conocimiento y todo lo que nos está trayendo. Nada, muchísimas gracias a todos los asistentes. Estaremos enviando vía correo electrónico la conferencia en video para aquellos que por alguna razón tuvieron fluctuaciones en la conexión. Y también los estaremos invitando a la conferencia que tendremos en mayo, que pues ya les estaremos comentando y convocando. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo.